La senadora Rodríguez Machado, que va a tener más tiempo de lo que está previsto. Tiene la palabra, senadora Rodríguez Machado. Gracias, señora presidenta. Gracias, senador Mayán. Entonces, en vez de hacer uso de la palabra los 10 minutos, me voy a tomar los minutos en más que Sí. el senador Parrilli habló, que son otros 10 minutos. Por lo tanto, solicitarle mi intervención por el término de 20 minutos. Muchas Así es, gracias. sí, así es, Y tiene volver ese a tiempo. decir, muy amable, y volver a decirle, ¿no? Ahora por lo menos lo advirtieron, las leyes y normas se aplican a todos por igual. Y esto es algo, a ver, repitan conmigo, las leyes y normas se aplican a todos por igual, aunque ustedes sean oficialismo y estén gobernando. Avísenle también al presidente que cumpla con los DNU que firma. Les aviso a ustedes que generan el reglamento, que cumplan con el propio reglamento. Si ustedes votaron una lista de oradores, respeten la lista de oradores, agradezco a la presidencia que lo haga, pero no inviten a hablar a quien se le ocurre fuera de ese término, primero porque respeten a su propia presidenta del cuerpo, la senadora Abdala, que es ella la que define a quién le da la palabra y a quién no, y por cuánto tiempo. Yo sé que a veces tener mayoría absoluta genera la percepción que son una casta, una nobleza y que nada les entra y no le entran balas. Pero por favor, en aras a esa convivencia, respetémonos todos en aplicar de la misma manera las normas que nos rigen en este cuerpo. Y la otra cosa, cuando acá estamos pidiendo la palabra, pareciera ser recién le pasó a una senadora, es difícil que usted escuche. Por favor, miren el tablero, porque para algo hay una aplicación que hace como que levanta una mano, ya que no podemos estar gritándoles en el recinto porque no estamos presentes, que por favor nos escuchen. Ahora yendo a la defensa de la producción y explicando las motivaciones por el cual nuestro interbloque no va a votar los proyectos en tratamiento. Porque la verdad que la primera advertencia que dice el senador Parrilli, que estamos en época de campaña y que probablemente no nos vote la gente si no votamos este proyecto, contarle que, por lo menos hablo por los cordobeses, provincia a la que represento, hace bastante tiempo que ya le hemos sacado la máscara a estos terribles proyectos que presenta el senador Parrilli y el oficialismo acá, que no son proyectos destinados precisamente a defender la producción, el empleo o la mano de obra argentina, sino muy por el contrario, a un despropósito donde bajo buenas intenciones destruye vastos sectores de la economía. En Córdoba le llamamos a este tipo de proyectos que presenta Parrilli, Máximo Kirchner y otros de su espacio, los proyectos de lobo con piel de cordero. Porque bajo las supuestas intenciones de una ayuda a quienes padecen determinadas situaciones, terminan liquidando sectores de la economía. Y como liquidan sectores de la economía, les quiero contar cómo opera estos proyectos de lobo con piel de cordero a lo que ustedes nos están acostumbrando a que con esa mayoría que tienen, que el 12 de septiembre y el noviembre se va a empezar a terminar, pero les comento. La primera cosa, por ejemplo, dicen que la carne va a bajar de precio si prohibimos las exportaciones. Entonces, ¿qué hacen? Sacan resoluciones prohibiendo exportar la carne argentina, después limitando las exportaciones. No solo no consiguen que baje el precio de la carne, que aumenta todos los días, sino que además generan que nuestro país pierda góndolas internacionales, pierda credibilidad en el mundo y que los frigoríficos que lograron calificar en normas de exportación empiecen a despedir gente y a cerrar sus puertas. Además de seguir aumentando el precio de la carne. Hay de estos proyectos de lobo con piel de cordero, pero les cuento otro. Por ejemplo, el tema de las normas que dictan en materia energética.
Recordemos que el gobierno kirchnerista generó la pérdida de soberanía energética para la Argentina, conseguida nuevamente durante la gestión del presidente Macri, y ahora de vuelta volviendo atrás, donde establecen normas para el gas, para los biocombustibles, y que terminan liquidando a las empresas que producen, por ejemplo, biocombustibles en la Argentina o en la provincia de Córdoba más en particular, porque establecen normativas que supuestamente benefician a algún sector, pero por otro lado son los sepultureros de los sectores que pretenden defender. Pero les voy a contar otro más, y que está padeciendo en este momento la provincia de Córdoba. Estamos todavía apagando incendios. Se han perdido miles de viviendas en la provincia de Córdoba, miles de viviendas, y campos, y situaciones de conflicto. De hecho, esta mañana todavía gente deambulando que no tenía ni siquiera ropa que ponerse porque se le quemó todo. Ah, pero ustedes sancionaron en la ley de fuego presentada por Máximo Kirchner que iba a mejorar todo. Bueno, les aviso que no funciona, que no funciona, que no funcionó y que hoy de vuelta en Córdoba estamos padeciendo los incendios. Como ven, las normas que ustedes sancionan son mucho biribiri, como decimos los cordobeses, pero pocos hechos. Pero además la otra cosa que también hay que dejar en claro, las defensas que realizan. Pero ya nadie se cree que por mencionar 250 veces a Mauricio Macri, cuando dicen que nos dejó deuda en este país, les vuelvo a recordar que ustedes dejaron un país en default. Es decir, que es deuda y no paga. Ustedes dejaron un país en default. Así es que la verdad que recuerden la herencia que dejaron y que se subsanó con el voto unánime de todos los bloques para salir de ese default en la Argentina, y que de la deuda tomada por Macri era para pagar el desastre de endeudamiento que dejó el gobierno de ustedes. Pero también hablan de la fuga de algunos capitales. Después no les gustó que repartieran la nómina de quienes fugaban capitales porque eran todos del palo de ustedes. Pero además, decirle que acá lo que se está fugando en la Argentina es la gente, con las normas que ustedes generan, con la administración de la pandemia o con la política. Se están fugando por Ezeiza a nuestros jóvenes. Entonces ustedes generan otra fuga tremenda, que es la de gente que quiere trabajar y vivir en un país como la gente. Y sin embargo hablan de la fuga, de esto y la fuga. Pero les aviso que también el endeudamiento que ustedes generan con inflación, con emisión, es algo que tienen que hacerse cargo. Pero vayamos a estos proyectos puntuales de tratamiento. La primera cosa que les quiero decir es que limiten su aprehensión desmedida por la libertad de empresas. Y de vuelta, como en la escuela, repitan conmigo, que haya empresas es bueno. Las empresas no son malas. Que haya muchas empresas en la Argentina que den trabajo es una buena decisión. No pensemos que las empresas son siempre que especulan, que no dan trabajo o que generan solamente cuestiones financieras para perjudicar a sus consumidores, usuarios o gente que le ofrecen sus servicios. Esa mentalidad expuesta en la oratoria del senador que me precedió en el uso de la palabra, donde las empresas tienen ganancia desmedida en un país quebrado, es falsa. Pero además de repitan que empresas en la Argentina es bueno. Las empresas no son ni buenas ni malas si hay normas que controlen esta situación. Ahora bien, en relación a las empresas, estas empresas y estas modificaciones que ustedes tienen que realizar hoy ya tienen fuertes regulaciones por parte del Estado argentino, por parte del gobierno. No es que ellos aumentan, bajan intereses, cuotas, aumentos como se les ocurre. Está el Banco Central, la Superintendencia de Seguros de Salud, la Superintendencia de Seguros, que establecen normativas para que estas empresas que ustedes le quieren agregar una ley ya están fuertemente reguladas.
Entonces se me ocurren dos cosas. ¿Por qué quieren sacar esta ley? Porque tienen un internita en el gobierno, entonces Parrilli pertenece a un tipo grupo acá que está en contra de cómo establece la normativa de bajar intereses y que estas empresas no generen situaciones de riesgo a los que gobiernan. Esa puede ser una situación, que estemos frente a una ley que se presenta por una cuestión de interna dentro del propio gobierno. Entonces quieren sacar algo porque creen que todas las regulaciones que hacen sobre estas empresas, que las hace su propio gobierno, las están haciendo de una forma equivocada o errónea. O la otra explicación es que estamos en una época electoral, como bien lo señalaba el senador que me antecedió en el uso de la palabra, y quieren ponerse algún moño haciendo parecer que unos defienden a la producción y otros a la especulación en la sanción de este tipo de normativas. Pero también es absolutamente falso, porque saben qué va a pasar mismo que pasa cada vez que hacen normas de este tipo. Recuerden que habían hecho usted, hago un poco de memoria, porque tanto que se acuerdan de los 4 años de todo lo que hizo Macri, lo viven nombrando, 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 que ya les dije la otra vez, vayan al psicólogo, porque tanto que lo nombran a Macri, alguna cuestión en ese sentido deben tener. ¿Qué hicieron en la gestión anterior? Ustedes mentían sobre la inflación, decían no hay inflación. Por lo tanto, como no había inflación, no le permitían a las empresas públicas que aumenten sus tarifas. Como las empresas no aumentaban sus tarifas, no podían aplicar, primero que las subsidiaban, es decir, poner plata de quienes no lo utilicen para bancarlas. Y la segunda cuestión, no podían generar reparaciones, arreglos para mejorar sus servicios. Prueba de esto está la tragedia de Once, que los tiene por culpable la gente del gobierno de su época, donde decía que hay parte de culpa cuando no se les permitía a estas empresas generar dividendos para mejorar y poner al día, entre otras cosas, los bienes que utilizan para sus servicios. Bueno, de vuelta parece que esa receta que no entendieron que las empresas en la Argentina no son malas y que hay que dejar que se generen fuentes de trabajo, quieren hacer lo mismo con esta ley de lobo de piel de cordero. ¿Qué dicen? Bueno, cuando se atrasen, no cobren un interés que le establece la normativa que le regula el Estado también, sino que establecen un caso de mora de facturas por servicio, la tasa pasiva del Banco Nacional Argentino. Esa tasa es más baja que la inflación. Quiere decir que no van a poder recuperar el capital de la gente que paga por mora, porque es más baja que la inflación. Y es verdad lo que le mandó en una carta la presidenta de AISA, la esposa de Giomassa. Le dice que, ojo, que si sancionan esto puede pasar, convenga no pagar y pagar con mora que pagar. Es verdad. Pasa que ustedes dicen, no, solamente las empresas son malas, van a hacer eso y no se dan cuenta que ustedes están generando un fuerte aliciente para todas aquellas personas que probablemente tengan que decidir dónde poner el dinero en una situación de emergencia económica que están generando con la peor gestión de la pandemia en todo el mundo, y entonces están generando un aliciente a que los usuarios no paguen como corresponde. Total, de esta manera es mejor no pagar que pagar con mora. Eso es lo que están haciendo, pero lo está diciendo en la carta que usted coincidió en incorporarla al proyecto en tratamiento, pero veo que escucha claramente algunas opiniones. Lamento que sean solamente de gente de su palo y no gente que por ahí les pregunta cuál es la opinión al solo efecto de después de decir los consultamos, pero jamás, jamás les llevan el apunte de la sugerencia que ellos establecen. Y vamos a seguir diciendo en relación a este tipo de situaciones que afectan a la producción. Porque cada vez que hay ese doble comando de lo que aplican los senadores kirchneristas en leyes dentro de hiperkirchneristas que
pertenecen a Cristina, me refiero, en detrimento de las resoluciones que aplica el gobierno de Alberto Fernández, como esta ley que se mete de lleno en las resoluciones que maneja Alberto Fernández a través del Banco Central y de la Superintendencia de Seguridad Nacional, los que sufren son los afectados inmediatos. Entonces, este proyecto es otro más que pretende tener como destinatario final a beneficiarios, pero va a perjudicar a los usuarios. Porque si las empresas se desfinancian, quienes sufren son los que se benefician con estas empresas. No estamos haciendo una defensa para que los que ganen ganen excesivamente, porque también ese es un preconcepto ideológico. Como las empresas ganan mucho y se van a llevar mucha plata, nosotros que somos los que trabajamos en el Estado y que creemos que no sabemos todos los números de las empresas, le vivimos pidiendo límites para que ganen poco, para que ganen poco. Entonces creemos que sabemos ganancia una empresa, porque total, siempre está la percepción de que las empresas en cualquier parte del mundo son indeseables, tienen intereses aviesos, que lo único que le interesa es la financiación y no generar trabajo. Vuelvo a decir, repitan en la cabeza que haya empresas en un país algo bueno, no es algo malo, que haya fuentes de trabajo en la Argentina es algo positivo. No siempre se puede vivir de subsidios, no siempre se puede vivir del Estado. Y además, si ustedes le quieren seguir sacando impuestos a las empresas para pagar el alto gasto que tienen desde el Estado, necesariamente permitan que haya empresas en la Argentina, porque si no, en algún momento se van a quedar sin esa fuente de suministro de dinero que necesitan para seguir manejando al resto de la gente, a la que no le permiten tener trabajo. ¿Por qué? Porque no hay fuente de trabajo, porque vuelvo a decir, con las normas que ustedes generan, cierran empresas. Entonces no nos estamos comiendo esto que unos defienden a la especulación y otros a la producción. La gente ya no se lo cree. Bajó la máscara que esto es un discurso político en época electoral. ¿Afectan intereses? Claro que sí. Los intereses que se afectan probablemente es de aquellos que pretenden en plena época electoral decir, miren cómo ayuda a los deudores morosos en detrimento de las empresas que son malas. Pero ese relato ya no sirve porque ya está ampliamente probado con las otras normas que ustedes sancionaron y puedo seguirle nombrando infinidad de ellas que no funciona de esa manera la economía de un país. Entonces, para evitar esa fuga de gente que ustedes generan desde Ezeiza, les digo que empiecen a reconsiderar todos estos proyectos, que de igual manera van a quedar seguramente hasta que empiece la nueva gestión con los nuevos diputados en la Cámara de Diputados de la Nación. Y si se dan las encuestas que venimos manejando, no van a tener esta mayoría y estos aliados que por ahí se hacen los que no son kirchneristas, pero aprueban leyes con ustedes, y se va a empezar a tratar las normas en la medida que haya consenso y nosotros vamos a poder defender a la producción, van a dejar de cerrar empresas en la Argentina, van a dejar de irse y van a dejar de irse nuestros jóvenes por Ezeiza. Lamentablemente ustedes llegan a esto. Hoy van a levantar la mano, seguramente va a haber, los diarios van a titular, ganó en la interna el cristianismo versus Alberto Fernández. Cuando vinieron los representantes del Banco Central a la comisión, dijeron que les parecía desmedido lo que estaba en el proyecto de ley. Yo le pregunté en el seno de la comisión, están los videos que por qué no hacían lo que ellos nos decían. Y ustedes, no, pero los que vinieron son técnicos. Sí, ¿para qué los invitan si no le creen cuando dicen las cosas? Si los mismos que ustedes invitaron del Banco Central dijeron, no está bien esta ley, los intereses que pretenden aplicar no corresponden y nosotros estamos ejerciendo ese contralor que dice este proyecto que falta, ¿por qué después no le llevan el apunte? ¿Para qué invitan al propio Ejecutivo que dice determinadas cuestiones y después ustedes no las aplican? O solamente hacen cuando le manda una carta a Galmarini o a la Juliana Di Tulio.
también respeten la opinión del Poder Ejecutivo cuando venga a opinar en la comisión. Bueno, entonces por todo lo expuesto digo que resulta evidente que la verdadera intención es poner cortapisas a la actividad privada, generando lentamente un Estado más fuerte, más fuerte en el sentido de decidir por sobre lo que ocurre en todos los países del mundo, que es dejar libertad para que los ciudadanos trabajen y se generen fuentes de trabajo. Acá cada vez que se generan fuentes de trabajo, ponemos leyes como esta y nos pasamos diciendo que la realidad es otra. Esta misma forma de ver las cosas es la forma que ustedes dicen que en Cuba no está pasando nada, que ahí no hay una dictadura, que no hay severas violaciones de derechos humanos en Venezuela, que tampoco los miran, hay que decir, hay que viajar allá para ver si es verdad. La misma visión que tienen sobre los golpes de Estado en Bolivia, y ahora, seguramente como idolatran aquellos modelos, están haciendo todo lo posible para que nosotros podamos ser Argentina, la nueva Cuba o la nueva Venezuela. Lo único cierto es que cada vez que presentan este tipo de proyectos de lobo con piel de cordero, intervienen algún sector de la Se le terminó el economía. tiempo, me Lo parece, está tocan, excediéndose. Silencio, por lo favor, tocan senador. No, 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 se ha ineficiente. excedido. Aquí tenemos bien cronometrado el tiempo. No se ponga ansioso, senador Parrilli, que después lo usa como Continúe, senadora. Lo único cierto, gracias, presidenta, lo único cierto es que en la Argentina Las mismas reglas para todos, por favor, respetemos Silencio, el por reglamento. favor. Continúe, senadora. Le necesitamos quedan más 2 trabajo. minutos, 15 segundos. No le gusta, Gracias. déjenlo hablar, no le gusta que hable ni contra. Silencio, por favor. Quedan 2 minutos, 15 segundos, señora senadora Rodríguez Machado. Gracias. Veo que a algunos les anda el micrófono para acoso y a otros no. Deberían preguntarle a la gente de técnica que por qué cuando los senadores de la oposición queremos hablar no logramos salir al aire y cuando otros quieren hablar sí lo logran. Debe haber algún problema técnico en los micrófonos de los senadores de la oposición versus a los del oficialismo. Bueno, estos proyectos que atentan contra los principios y garantías de nuestra Constitución, contra la igualdad de la ley, no es más que esa percepción que ustedes creen que escribiendo 4 renglones solucionan los problemas de la economía, cuando en realidad lo que están haciendo es seguir liquidando empresas en la Argentina. Y ahora van por las empresas que tienen algún tipo de servicio, en este caso la salud, tal vez a tarifas, tal vez servicios públicos. Pero bueno, afortunadamente diputado frena bastante estas cosas, como cuando quisieron hacer la reforma judicial, duplicando el número de cargos para lograr la impunidad del kirchnerismo en los hechos de corrupción, o cuando pretendieron Ahora bajar sí la tiempo, cantidad de senadora. votos que... Eran 13 Bueno, minutos más que gracias, tenía, señora ahora presidenta. se han cumplido los 13. Bueno, muy amable, y por esos motivos no vamos a votar esta ley de lobo con piel de cordero que presenta el senador Parrilli en época electoral. Gracias, senadora. Tiene la palabra el